Hola, mi nombre es Guillermo Pérez Serrano, soy R3 de Medicina Familiar y en esta ocasión voy a exponer el tema de espondiloartrosis. La espondiloartrosis son cambios degenerativos de la columna vertebral que están asociados en la mayoría de los casos a presencia de dolor. Eh, Es un proceso como tal degenerativo de las estructuras osteoarticulares de la columna, donde están implicados varios factores como la edad, las lesiones previas producidas por rotaciones o bien cuando se cargó de forma axial, también los factores individuales como lo que es el sobrepeso, enfermedades reumatológicas concomitantes o bien algunas medidas o hábitos de mala calidad, también las actividades físicas y laborales previamente de las personas. Si bien podemos encontrar dos tipos de espondiloartrosis, en el primer caso es cuando hay una afectación del espacio intersomático a nivel de los cuerpos vertebrales. Incluso puede haber deslizamiento de una vértebra sobre otra, conociéndose como espondilolistesis. El otro caso es el canal lumbar estrecho, que básicamente es la reducción del calibre del canal medular y pues al estrecharse obviamente va a haber una situación de compresión a nivel de lo que es el paquete neurovascular. En esta imagen se muestra una hidromielografía de la columna lumbar donde se muestra un deslizamiento del cuerpo vertebral entre L4 y L5 que condiciona un canal lumbar estrecho. Ahora bien, ¿cuáles son las formas de presentación de la espondiloartrosis? En primer lugar, puede haber una cervicalgia o dolor axial cervical, o bien puede haber una mielopatía o radiculopatía. Por otro lado, puede haber también una combinación de los dos anteriores. Y por último, puede haber también una lumbalgia y sobre todo en los casos de radiculopatía. Esto se asocia en la mayoría de las veces a lo que es el canal lumbar estrecho. El dolor en el canal lumbar estrecho degenerativo básicamente va a corresponder a la combinación del proceso inflamatorio y también puede estar condicionado por compresión neurológica. Por otro lado, en los casos de espondiloartrosis, el dolor básicamente será producto del proceso inflamatorio. La manifestación clínica podrá ser variable, puede ser un dolor leve hasta la limitación severa, esto por el compromiso radicular. Incluso en los casos severos podemos encontrar un síndrome de Caudequina. El cuadro clínico básicamente va a depender de la afectación, del grado de afectación y sobre todo también de las características de cada paciente. Es importante tener en cuenta que algunos factores, como ya había comentado previamente, que van a depender serían la edad, el peso, enfermedades concomitantes, enfermedades incluso o otras comorbilidades que puedan estar afectando al paciente. Por otro lado, el dolor puede ser gradual, puede estar localizado en la región lumbar o puede estar irradiado hacia el miembro pélvico. Y también puede haber parestesias o debilidad muscular en el miembro pélvico. Con respecto al canal lumbar estrecho, el dolor básicamente va a aumentar con los movimientos que condicionan extensión de la columna y van a presentar mejoría con el movimiento inverso. Por otro lado, la flexión de la columna lumbar debido al aumento del diámetro del conducto vertebral. Entonces, básicamente son con movimientos que condicionan extensión y va a haber mejoría con los movimientos de flexión. Con respecto a al dolor puede haber claudicación de tipo de neurógena. Esto es básicamente por la compresión radicular y la manifestación va a ser la disminución progresiva de la capacidad para deambular. Esto por el dolor y pesantez o parestesias de los miembros pélvicos. Esto no se manifiesta cuando la actividad se realiza con flexión de la columna lumbar. Eso es muy importante porque ese movimiento o esa posición va a mejorar la clínica del dolor. La presentación del dolor va a ser lentamente progresiva y puede corresponder
conducto vertebral, agujero de conjunción o canal radicular obstruido, ya sea por tejido blando hueso o ambos. Además, la compresión radicular va a condicionar la presencia de isquemia de la raíz y va a depender de ello si es a nivel central o lateral para las manifestaciones clínicas. Por otro lado, el origen puede ser de tipo congénito o adquirido, y el adquirido es el más frecuente con el subtipo degenerativo. ¿Qué es lo que condiciona este trastorno? Bueno, pueden ser trastornos bioquímicos y mecánicos a nivel del disco intervertebral. Por ejemplo, en lo que es algunas enfermedades artríticas, como espondilitis anquilosante, hay una alteración a nivel del HLA B27, lo cual va a condicionar un desgaste y una disminución a nivel de los discos que puede provocar la espondilolistesis. Por otro lado, estos cambios bioquímicos y mecánicos a nivel del disco intervertebral pueden generar una cascada degenerativa con hipertrofia de ligamentos y hasta formación de osteofitos. De ahí la importancia de identificar esto con tiempo. Por otro lado, los cambios degenerativos se asocian e involucran el complejo facetario de lo que es a nivel de los huesos de las vértebras. Además, se puede manifestar como espondilolistesis. El lugar más afectado es entre L4 y L5, y esto puede provocar o se conoce como anterolistesis. Si se afectan a nivel de L5 y S1, puede conocerse como retrolistesis. Esto va a ser, y dependiendo del lugar de afectación, hacia dónde va a estar más afectado a nivel anatómico la columna vertebral. Aquí tenemos una imagen, es una radiografía simple que nos muestran los cambios degenerativos con osteofitos marginales y escoliosis, o bien ahí como tal se observa hay una escoliosis con espondiloartrosis lumbar. Pero, ¿cómo se hace el diagnóstico? En primer lugar, debemos de individualizar a cada paciente con sus características clínicas, y podemos solicitar, independientemente de que ya tenemos un cuadro clínico que nos haga pensar en esta problemática, sobre todo en personas mayores de 60 años o aquellos trabajadores con factores de riesgo, podemos solicitar en las radiografías simples, lo que es una radiografía simple de columna lumbosacra, en las que se debe descartar afectación de otras articulaciones o bien algunos otros procesos u otras patologías neoplásicos o infecciosos. La sacroiliaca coxofemoral también es importante dependiendo de dónde se encuentre el dolor. Tanto en la espondiloartrosis como en el canal lumbar estrecho degenerativo, también podemos encontrar lo que es la escoliosis, disminución del espacio intersomático o bien osteofitos. También podemos hacer uso de las radiografías dinámicas en flexión o extensión, sobre todo en aquellos casos donde haya inestabilidad por el dolor. También se puede auxiliar de la hidromielografía complementada con tomografía axial computada o mielotac, o bien en aquellos casos muy complejos, la resonancia magnética, sobre todo para descartar la afectación de las estructuras neuronales. Bueno, entonces para el manejo, básicamente debemos de individualizar a cada paciente, darle un tratamiento de sus enfermedades crónico-degenerativas, es decir, un adecuado control, el manejo del peso, las medidas que son básicas de higiene y postura, y también el primer manejo de primera instancia es modificar algunos factores de riesgo modificables. El segundo manejo que vamos a continuar, incluso puede ser concomitante con el manejo del estilo de vida, sería el médico, que consiste en el uso de AINES o bien
también con las medidas básicas de higiene de postura, ambos juntos. El siguiente manejo sería la infiltración de esteroides locales. Esto va a ayudar a controlar el dolor, pero obviamente esto lo tiene que hacer ya un médico especialista. De hecho, una de las causas principales de envío a ortopedia es el dolor lumbar. El manejo quirúrgico, al igual que el anterior, es valorado por el médico ortopedista, donde básicamente lo va a valorar con lo que es el proceso degenerativo, que ya debe estar asociado a espondilolistesis o al canal lumbar estrecho. Y bueno, esto va a variar el manejo quirúrgico desde recalibraje simple, lo que es a nivel de la alineación de los cuerpos vertebrales, hasta instrumentaciones con artrodesis intersomáticas con injerto posterolateral, y básicamente ese sería como el manejo que se le da a un paciente con esta patología. Por último, los ejercicios de Williams para el tratamiento del síndrome doloroso lumbar podrían ayudarnos en el tratamiento de primera instancia, y posteriormente el manejo, como ya lo había comentado previamente en la diapositiva anterior.